Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Como siempre, me emociona muchísimo compartir con ustedes noticias fresquitas, chismecitos y todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento, especialmente en el universo turco que tanto nos apasiona. Y hoy tenemos un tema que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Prepárense porque la noticia que les traigo hoy es de esas que te hacen sentar en la orilla de la silla. No es broma. Hoy, 20 de julio de 2025, el mundo entero está hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya saben por dónde voy, ¿verdad? Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air. Pues bien, prepárense porque la noticia es impactante. Antes de que sigamos y para que no se pierdan nada de este canal, les quiero pedir un favor enorme, suscríbanse. Suscríbanse. Toquen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque como ven siempre hay novedades. Y si les gusta lo que ven, no olviden dejar su like, que a mí me motiva un montón. Ya saben, es gratis y me ayudan un montón. Así que sin más preámbulos vamos directo al grano. ¿Están listos? Agarren sus palomitas, sus bebidas, sus pañuelos, lo que necesiten. La noticia bomba es que Hande Erçel y Kerem Bürsin han anunciado su separación. Sí, lo escucharon bien. Después de meses de rumores, especulaciones, idas y venidas, finalmente la pareja que parecía perfecta ha puesto punto final a su relación. Y la verdad, no puedo creerlo. Recuerdo perfectamente cuando, durante el rodaje de Love is in the Air, la química entre Hande y Kerem era palpable. Se notaba a kilómetros. Y cuando confirmaron su relación, el mundo entero enloqueció. Éramos todos, literal, fans número uno de la pareja. Los veíamos juntos en eventos en las redes sociales compartiendo momentos. Eran la pareja perfecta. Un amor de cuento de hadas con glamour, éxito y esa chispa innegable que los hacía brillar. Era un amor que trascendía la pantalla, un amor que los fans sentíamos como nuestro, como un sueño hecho realidad. Pero como en toda historia, la vida real es un poco más complicada que un guión de telenovela. Y poco a poco comenzaron los rumores. Rumores de crisis, de discusiones, de diferencias irreconciliables. Y aunque la pareja en un principio se esforzaba por mantener la calma y mostrar una imagen de estabilidad, la verdad es que las cosas no estaban del todo bien. Empezaron a distanciarse en eventos, a dejar de compartir fotos juntos, y las declaraciones ambiguas en entrevistas alimentaban aún más las especulaciones. Recuerdo perfectamente cuando, en una entrevista, le preguntaron a Hande sobre su relación con Kerem y ella respondió con una sonrisa forzada: «Estamos bien, muy bien, centrados en nuestros proyectos». Esa frase aparentemente simple dejó entrever una sutil grieta en la perfección que proyectaban. Algunos decían que la distancia, debido a los proyectos individuales de ambos, había sido el principal problema. Kerem, con su incesante energía y su ambición, estaba volcado en el rodaje de una película en Italia, un proyecto que lo alejaba de Estambul durante meses. Hande, por su parte, estaba inmersa en campañas publicitarias y en la preparación de nuevos proyectos televisivos. La distancia física, sin duda, generó tensión y dificultó mantener la llama del amor encendida. Otros apuntaban a diferencias en sus personalidades y expectativas. Kerem, con su personalidad intensa y su pasión por el trabajo, parecía necesitar más tiempo para sí mismo, para concentrarse en sus proyectos y en su desarrollo profesional. Hande, por otro lado, siempre ha sido una persona más reservada, más centrada en su familia y en su bienestar emocional. Quizás ella buscaba una relación más estable, más tradicional, con más tiempo para compartir y para construir un futuro juntos. La realidad, como suele suceder, es una mezcla de ambas teorías. La distancia, la ambición, las personalidades distintas y las expectativas divergentes se combinaron para crear una tormenta perfecta que finalmente acabó con la relación. Las redes sociales han sido un hervidero de emociones desde que se hizo pública la noticia. Los fans que tanto amábamos a la pareja, estamos procesando la noticia como si hubiéramos perdido a un ser querido. El hashtag #HandeKeremForever, que inundaba las redes cuando estaban juntos, ahora se ha convertido en un símbolo de nostalgia y de tristeza. Vemos vídeos editados con escenas de Love is in the Air, fotos de sus momentos juntos, mensajes de apoyo y de cariño hacia ambos actores. La noticia de su separación, aunque esperada por muchos, ha caído como un balde de agua fría.
Las redes sociales se han inundado de mensajes de tristeza, de decepción, de nostalgia. Los fans que tanto amábamos a la pareja, estamos procesando la noticia, como si hubiéramos perdido a un ser querido. Pero, ¿qué sabemos exactamente sobre esta separación? ¿Cuáles fueron las razones reales? Bueno, hasta el momento la información es limitada y, como siempre, hay que tomarla con pinzas. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales directamente. Sin embargo, se han filtrado algunas pistas, rumores y comunicados de sus respectivos representantes. Al parecer, la decisión fue tomada de mutuo acuerdo, aunque no se descarta que haya habido un punto de inflexión importante. Según fuentes cercanas, la incompatibilidad de agendas y las diferencias en sus estilos de vida fueron factores clave. Kerem, conocido por su intensidad y su pasión por el trabajo, al parecer, necesitaba más tiempo para concentrarse en sus proyectos profesionales. Hande, por su parte, tenía otros planes, otros sueños, y quizás buscaba una relación más estable y tradicional. También se rumorea que hubo interferencias externas, como presiones familiares y mediáticas. La fama y el éxito de ambos actores los han convertido en blanco constante de la prensa, y eso, sin duda, puede pasar factura en cualquier relación. Los paparazzi, las revistas del corazón, los comentarios en redes sociales, todo eso genera una presión constante que puede ser muy difícil de soportar. La familia, por su parte, también juega un papel importante. La opinión de los padres, de los hermanos, de los amigos, todo eso influye en las decisiones de cada persona. Y en el caso de Hande y Kerem, la presión familiar pudo haber sido un factor más en la ecuación. Pero más allá de las razones específicas, lo que queda claro es que la relación entre Hande y Kerem ha llegado a su fin. Y aunque nos duela, debemos respetar su decisión. Son dos personas adultas con derecho a tomar sus propias decisiones. Los representantes de ambos actores han emitido comunicados escuetos, pero respetuosos. Ninguno de ellos ha querido entrar en detalles sobre las razones de la separación, pero han pedido respeto a la privacidad de ambos. Han pedido a los medios de comunicación que respeten su decisión y que eviten especulaciones y rumores que puedan dañar su imagen. Ahora, ¿qué le depara el futuro a Hande y Kerem? Ambos tienen una carrera muy prometedora. Hande, con su belleza y su talento, tiene muchos proyectos en puerta. Se rumorea que está trabajando en una nueva serie, y ya la esperan con ansias sus fans. Kerem, por su parte, está enfocado en el cine y en otros proyectos internacionales. Seguro que seguirá cosechando éxitos. Hande, después de la serie Love is in the Air, ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en un icono de la moda y de la belleza, y sus campañas publicitarias son muy exitosas. Se rumorea que está trabajando en una nueva serie, un drama romántico que promete ser un éxito. Además, se habla de su participación en una película internacional, lo que podría impulsar aún más su carrera. Kerem, por su parte, ha demostrado su versatilidad como actor. Después de Love is in the Air, ha trabajado en varias películas y series, y ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y variados. Se rumorea que está trabajando en una nueva película, un drama histórico que promete ser un éxito de taquilla. Además, se habla de su participación en proyectos internacionales, lo que podría abrirle las puertas a una carrera en Hollywood. Lo importante es que ambos sean felices. Y aunque nos gustaría verlos juntos, debemos desearles lo mejor por separado. Tal vez en algún momento el destino los vuelva a unir. Nunca se sabe. Pero por ahora, lo más importante es que cada uno encuentre su camino y logre la felicidad que tanto se merece. En el mundo del espectáculo, las rupturas son dolorosas, pero son parte de la vida. Lo importante es aprender de ellas y seguir adelante. Y eso es lo que estoy segura harán Hande y Kerem. Son dos grandes profesionales, y estoy convencida de que nos seguirán sorprendiendo con su talento y su trabajo. Lo que sí es cierto es que aunque el amor entre Hande y Kerem haya llegado a su fin, el cariño y el apoyo de sus fans permanecerán intactos. Somos una comunidad que los ha seguido y los ha apoyado a lo largo de su carrera, y seguiremos haciéndolo. En las redes sociales, los fans se han volcado en mensajes de apoyo hacia ambos actores. Han creado hashtags como #Hande y Kerem por siempre, #Kerem Hande, #Love is still in the air para demostrarles su cariño y para recordar los buenos momentos que vivieron juntos. También han enviado mensajes de ánimo y de fuerza, deseándoles lo mejor en sus futuros proyectos.
Así que amigos, este es el resumen de la noticia. Impactante, ¿verdad? Una separación que ha dejado a todos con el corazón roto. Pero como siempre, la vida continúa. Y nosotros, como buenos fans, seguiremos apoyando a Ande y a Kerem en sus futuros proyectos. Pero, ¿qué podemos aprender de esta separación? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia de amor que llegó a su fin? En primer lugar, debemos recordar que la vida de las celebridades no es tan perfecta como parece. Detrás de la fama, del éxito y del glamour, hay personas con sentimientos, con problemas y con dificultades. Las rupturas son dolorosas y nadie está exento de sufrirlas. En segundo lugar, debemos respetar las decisiones de los demás. Ande y Kerem han tomado una decisión difícil, pero debemos respetar su privacidad y su derecho a tomar sus propias decisiones. No debemos juzgarlos ni criticarlos, sino apoyarlos en este momento tan difícil. En tercer lugar, debemos recordar que el amor no siempre es para siempre. A veces, las relaciones llegan a su fin, por diversas razones. Lo importante es aprender de ellas y seguir adelante, buscando la felicidad en otros caminos. Y por último, debemos recordar que el tiempo cura las heridas. Con el tiempo el dolor se irá atenuando y Ande y Kerem encontrarán la felicidad en sus vidas. Y nosotros, como fans, estaremos ahí para apoyarlos y para celebrar sus éxitos. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta primicia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Qué creen que pasó realmente? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejarlos aquí abajo. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, todo. Y recuerden, si les gustó el vídeo, denle un buen like, compartan este vídeo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. No se pierdan las próximas noticias y chismes del mundo del entretenimiento turco. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.